El mundo empezó con un olor que nunca olvidaré, sangre caliente, miedo y algo dulce que después supe que era amor. Estaba apretado contra un pecho que temblaba, envuelto en una manta que olía a tabaco y a lluvia vieja. Una mano acariciaba mi cabeza, los dedos largos, débiles, manchados de algo pegajoso. Tosió. Tosió tanto que todo mi cuerpo vibró con cada espasmo. Sentí el latido de su corazón acelerarse, tropezar, volver a acelerarse. Luego se detuvo. No del todo, pero cambió de ritmo, como cuando la lluvia pasa de ser un tamborileo a un goteo cansado. Después vino el frío, me metieron en una caja de cartón que olía a papel mojado y a tinta barata. La tapa se cerró. Oscuridad absoluta. El motor rugió y el mundo se movió. Olía a gasolina, a asfalto caliente, a lágrimas que caían sobre mi hocico. Intenté llorar, pero el sonido rebotaba dentro de la caja y volvía a mí como un eco que nadie escuchaba. Me acurruqué sobre mí mismo, tan pequeño que cabía en el hueco de una mano adulta. Sentía el papel de una carta arrugado bajo mi barriga. Las palabras estaban escritas con tinta que aún no se había secado del todo, lo sabía porque olía a hierro, igual que la sangre. El auto se detuvo. La puerta se abrió y entró una ráfaga de viento helado que me hizo temblar hasta los huesos que apenas tenía. Pasos. El crujido de la caja al ser levantada. El ruido metálico de una tapa más grande abriéndose. Luego me dejaron caer. No muy alto, pero suficiente para que el impacto me sacara el aire. La tapa de la caja se abrió un poco por el golpe y entró un hilo de luz gris. Alcancé a ver una rendija del mundo exterior, un buzón oxidado, pintado de azul descascarado, con la bandera levantada como una lengua burlona, y empezó a llover. Primero fueron gotas gordas que golpeaban el cartón como dedos impacientes. Luego se volvieron miles. El agua se filtró por las esquinas, empapando la manta, la carta, mi pelo. El frío se metió bajo mi piel como dientes. Intenté moverme, pero mis patas eran demasiado cortas, demasiado débiles. Solo conseguí dar vueltas dentro de la caja mientras el agua subía. Me llegaba ya a la barriga. Olía a tierra mojada, a metal viejo, a desesperación. Lloré. Lloré con toda la fuerza de mis pulmones nuevos. El sonido salía agudo, roto, como si mi garganta estuviera hecha de cristal a punto de romperse. Nadie venía. Los autos pasaban de largo, sus luces barriendo la calle como ojos indiferentes. El agua seguía subiendo. Me subí encima de la carta arrugada para no ahogarme, aunque apenas servía de algo. Mis patitas resbalaban. El frío me entumecía las orejas, la cola, la punta de la nariz. En algún momento dejé de luchar. Me hice un ovillo tan pequeño como pude y cerré los ojos. Pensé, aunque no sabía pensar todavía, que así terminaba todo. Que nací para oler sangre y morir empapado en una caja que nadie abriría nunca. Entonces escuché pasos. No eran los pasos rápidos de alguien que corre bajo la lluvia. Eran lentos, arrastrados, como si cada uno pesara una tonelada. Se detuvieron frente al buzón. Se oyó el chirrido oxidado de la tapa al abrirse. La lluvia entró de golpe, más fuerte. Una mano temblorosa, llena de venas azules y manchas de edad, levantó la tapa de mi caja. El primer rostro que vi fue el de una mujer mayor. Pelo blanco empapado pegado a la frente, ojos rojos de llorar o de no dormir, labios morados de frío. Me miró como si yo fuera un milagro o un castigo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Solo un jadeo entrecortado. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en sus mejillas. Dios mío, todavía respira, susurró con una voz que parecía quebrarse en cada sílaba. Sus manos me alzaron. Eran frías, pero no tanto como el agua. Me apretó contra su pecho, envuelto en un chal de lana que olía a lavanda vieja y a medicina. Sentí su corazón, latía rápido, asustado, pero constante. Me frotó la espalda con movimientos torpes, como quien no sabe bien cómo hacerlo pero lo intenta con todo el alma. Cállate, pequeño, ya pasó, el mundo se movió otra vez, pero esta vez no había caja. Solo sus brazos, su olor, su voz rota repitiendo palabras que yo no entendía pero que calmaban algo muy dentro de mí. La lluvia seguía cayendo, pero ya no me tocaba. Me metió dentro de un abrigo grande, contra su piel.
Sentí el calor humano por segunda vez en mi vida, y esta vez no olía a muerte. Caminó mucho tiempo. Yo temblaba sin control. Cada tanto se detenía para apretarme más fuerte y murmurar cosas que sonaban a oración o a súplica. Una vez se agachó bajo el toldo de una tienda cerrada y sacó la carta empapada de la caja. La leyó con la luz mortecina de un farol. Sus manos temblaban tanto que el papel se arrugaba aún más. Cuando terminó, soltó un sollozo que parecía venirle del fondo del pecho. Me miró. Sus ojos estaban llenos de algo que nunca había visto, dolor y amor al mismo tiempo. ¿Quién te hizo esto, mi niño?, susurró. ¿Quién fue capaz? Guardó la carta en el bolsillo del abrigo, como si fuera algo sagrado. Volvió a caminar. Yo ya no tenía fuerzas ni para llorar. Solo me aferraba al calor de su cuerpo y al olor de lavanda que poco a poco iba reemplazando al de la sangre y la lluvia. Llegamos a una casa pequeña. Olía a madera vieja, a té de manzanilla, a soledad. Me depositó con cuidado sobre una manta en la mesa de la cocina. Encendió una lámpara que daba una luz amarilla y cálida. Por primera vez vi su rostro completo, arrugas profundas, ojos hundidos, pero una dulzura que no cabía en su cuerpo delgado. Trajo una toalla y empezó a secarme despacio, como si temiera romperme. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Entre el calor y el agotamiento, todo se volvía borroso. Sentí que me ponía algo tibio en la boca, leche, dulce, espesa. La chupé con avidez. Era la cosa más deliciosa que había probado nunca. De pronto, una voz joven y enfadada desde la puerta: abuela. ¿Qué demonios estás haciendo? Estás empapada y, espera, eso es un perro, un chico alto, pelo revuelto, ojos rojos como si también hubiera llorado. Me miró con furia y con algo más que no supe descifrar. Mateo, baja la voz, dijo ella sin dejar de secarme. Lo encontré en el buzón de la esquina de Almirante Brown. Alguien lo dejó allí, con una carta. ¿Una carta? ¿Estás loca? No podemos tener un perro ahora, con todo lo que... No grites, lo cortó ella, y su voz tembló. Mira cómo tiembla. Mira sus ojos. ¿Tú serías capaz de dejarlo morir? El chico se quedó callado. Se acercó lentamente. Me miró de cerca. Yo levanté la cabecita lo que pude y lo miré también. Olía a rabia, a tristeza, a tabaco adolescente. Extendió una mano vacilante y me tocó la cabeza con un dedo. Luego otro. Luego toda la mano. Su piel era cálida. Está helado, murmuró. La mujer asintió. Sacó la carta del bolsillo y la puso sobre la mesa, todavía goteando. El chico la tomó, la abrió con cuidado. Yo vi cómo sus ojos se movían rápido sobre las líneas escritas con letra temblorosa. Cuando terminó, tenía la mandíbula apretada y los ojos brillosos. Joder, susurró. Joder. La mujer me alzó otra vez y me llevó a una cesta forrada con mantas viejas junto a la estufa. Me acomodó con cuidado, como si fuera de cristal. Me besó la cabeza. Sentí sus lágrimas caer sobre mi pelo mojado. Duerme, pequeño. Ya nadie te va a abandonar nunca más. El calor de la estufa me envolvió. El olor a lavanda y a leche me llenó la nariz. Cerré los ojos. Por primera vez desde que nací, no tenía miedo, pero en el silencio de la casa, entre el crepitar de la estufa y los latidos lentos de la mujer que rezaba en voz baja en la cocina, algo me despertó de golpe. Un olor, debajo de todas las capas de lluvia, de leche, de lavanda, seguía allí, el olor de la sangre. El olor de la mujer que me metió en la caja, y en la carta que ahora secaba sobre la mesa. Ese olor era más fuerte que nunca. Abrí los ojos en la oscuridad y, sin saber por qué, supe que esa noche no sería la última vez que lo olería. El primer baño fue una guerra. Lucía me metió en el fregadero de la cocina, el agua tibia cayendo como lluvia buena. Yo pataleaba, resbalaba, lloraba con unos chillidos que parecían cuchillos. El jabón olía a limón y a algo que picaba en la nariz. Ella cantaba bajito, una canción antigua que hablaba de un río y una niña que se fue. Sus manos temblaban, pero no me soltaba nunca. Cuando terminó, me envolvió en una toalla que olía a sol y a suavizante y me frotó hasta que dejé de temblar. Me sentía liviano,
como si me hubieran quitado una piel de frío que llevaba encima desde siempre. Después vino la leche caliente con un poco de miel. La tomé directamente de un platillo en el suelo. Cada lengüetada era una explosión de dulzura que me hacía cerrar los ojos de placer. Mateo nos miraba desde la puerta, apoyado en el marco, con los brazos cruzados y cara de quien quiere estar enfadado pero no lo consigue del todo. ¿De verdad le vas a poner eco?, preguntó con voz ronca. Lucía asintió sin mirarlo, acariciándome detrás de las orejas, porque su llanto retumbó en toda la casa. Y porque, levantó la carta ya seca que había dejado sobre la mesa. Aquí dice que se llama así. Mira, Mateo tomó el papel con 2 dedos, como si quemara. Lo leyó otra vez en voz alta, más despacio que la noche anterior. Se llama Eco. No puedo darle lo que merece. Cuídenlo como si fuera su propio corazón. Porque eso es lo que él hará con ustedes. Perdón por dejarlo en un buzón. No tenía otra opción. Gracias por existir. La última frase la leyó casi en un susurro. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la volvió a dejar en la mesa. Se quedó callado un rato largo. Luego se agachó a mi lado y me rascó el cuello con brusquedad, como los chicos que no saben ser suaves. Eco, repitió. Suena a perro de película triste. Lucía sonrió por primera vez desde que me encontró. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero verdadera. Todas las buenas historias son un poco tristes, Mateo. Esa noche dormí dentro de una caja de zapatos forrada con una manta vieja, al lado de la cama de Lucía. Ella respiraba pesado, entrecortado, como si cada inhalación le costara una lucha. A veces se despertaba tosiendo y yo levantaba la cabeza, asustado. Ella alargaba la mano en la oscuridad y me tocaba la punta de la nariz. Estoy aquí, pequeño. Duerme, y yo dormía. Pero no del todo, porque el olor seguía ahí, no era fuerte como en la caja. Estaba escondido, mezclado con la lavanda, con la medicina, con el aroma dulce de la piel de Lucía. Pero estaba. El olor metálico de la sangre seca, el olor de la mujer que me había tenido en sus brazos antes de meter la tapa. Lo buscaba en cada rincón de la habitación, levantando el hocico, husmeando el aire como si pudiera atraparlo con los dientes. En un momento de la madrugada, Lucía se levantó al baño. La luz del pasillo se encendió y vi la carta encima de la mesita de noche. Me subí a la cama con dificultad, mis patas aún eran torpes, y llegué hasta ella. La olfateé. El olor era tan intenso que me mareó. Me puse a temblar sin poder evitarlo. Mordisqué una esquina del papel, solo un poquito, para ver si así podía entender. Sabía a tinta y a lágrimas saladas. Entonces vi algo que no había visto antes. La carta tenía 2 hojas pegadas. La humedad las había unido, pero al secarse se habían separado apenas por un borde. Metí la nariz por ahí y empujé. La segunda hoja se abrió como una flor secreta. Había una foto pequeña, de esas que salen al instante. Una mujer joven, muy delgada, con el pelo corto y una sonrisa agotada. Estaba sentada en una cama de hospital, con tubos en la nariz, sosteniendo a un cachorro recién nacido contra su mejilla. Yo. Era yo. Mis orejas caídas, mi mancha negra en forma de lágrima. La mujer me miraba como si yo fuera el mundo entero. En la parte de abajo, escrito con letra débil, para quien lo encuentre. Este es mi hijo Eco. Si estoy muerta cuando lean esto, díganle que lo amé hasta el último segundo. Y que lo siento. Lo siento tanto. Debajo de la foto, una dirección garabateada con prisa, calle Bolívar 1843, departamento 3B, me quedé mirando la imagen hasta que los ojos me dolieron. No entendía las palabras, pero entendía el olor. Era ella. La que tosió sangre. La que me besó la cabeza antes de cerrarme en la oscuridad. La que lloró mientras escribía. Oí los pasos de Lucía que volvía. Rápido, empujé la foto hacia adentro con la nariz y salté de la cama. Ella se acostó otra vez, suspirando. Yo me metí en mi caja, pero no pude dormir más. Al amanecer, Lucía se levantó temprano. Se puso una bata vieja y fue a la cocina. Yo la seguí, tropezando con mis propias patas. Sacó la carta de la mesita y la volvió a leer, esta vez con la luz del día entrando por la ventana.
Frunció el ceño. Tocó el papel como si notara algo raro. Lo abrió con más cuidado, y encontró la segunda hoja. La foto cayó al suelo. Lucía se quedó paralizada. Se agachó muy despacio, como si sus rodillas no quisieran obedecer, y la recogió. La miró. La miró durante tanto tiempo que pensé que se había olvidado de respirar. Luego se llevó una mano a la boca y soltó un gemido que no era llanto ni grito, sino algo que estaba en el medio. Clara, susurró. ¡Ay, Dios mío! Clara se sentó en una silla de la cocina y empezó a llorar de una forma que nunca había visto. No eran lágrimas silenciosas como la noche anterior. Eran sollozos que le sacudían todo el cuerpo, que le salían de muy adentro, como si le arrancaran pedazos. Yo me acerqué y puse mi cabeza en su rodilla. Ella me abrazó tan fuerte que casi me duele. Era la hija de Ana, mi Ana, decía entre hipos. La perdimos de vista hace años. Pensé que estaba bien, pensé. Mateo apareció en la puerta, todavía en pijama, con el pelo hecho un desastre. ¿Abuela? ¿Qué pasa? Ella no podía hablar. Le pasó la foto y la segunda hoja. Mateo las leyó de pie. Cuando terminó, tenía la cara blanca. Esto es una locura, dijo con voz temblorosa. La dirección está a 4 cuadras del buzón donde lo encontraste. Lucía sintió sin dejar de llorar. Ella sabía que yo pasaba por ahí todos los días para ir al hospital. Sabía que yo abriría ese buzón. Me estaba buscando a mí. Se quedaron en silencio. El sol entraba por la ventana y caía sobre la mesa, iluminando la carta, la foto, mi platillo de leche ya frío. Yo los miraba a los dos, sin entender del todo, pero sintiendo que algo muy grande se acababa de romper y al mismo tiempo se acababa de unir. Mateo se agachó y me levantó en brazos por primera vez. Me sostuvo contra su pecho, fuerte, como si temiera que me escapara. Eco, dijo, y su voz sonó diferente, más suave. Tú no vas a volver a estar solo. Te lo juro. Lucía se secó la cara con la manga de la bata y asintió. Vamos a buscarla, dijo de pronto, con una determinación que no había tenido nunca. Aunque ya no esté, tenemos que saber. Tenemos que despedirla como corresponde. Se levantó, todavía temblando, y empezó a vestirse. Mateo me dejó en el suelo y fue a buscar las llaves del auto viejo que apenas usaban. Yo los miré irse hacia la puerta. Olí el aire. El olor de la sangre seguía en la carta, pero ahora estaba mezclado con el de Lucía, con el de Mateo, con el aroma de la casa que empezaba a ser mi casa, y sin embargo, algo me tironeaba por dentro. Un instinto nuevo, más fuerte que el hambre, más fuerte que el miedo. El olor de ella aún estaba vivo en algún lugar. No en la carta. No en la foto. En algún lugar de la ciudad. Lo sentía en la punta de la lengua, en el fondo de la nariz. Lucía abrió la puerta. La luz del día entró como una cuchilla. Yo miré la calle, y antes de que pudieran cerrarla, corrí como si el mundo se terminara si me detenía. Corrí siguiendo el olor que nunca me abandonó, el olor de la mujer que me dio a luz y me dejó, y que aún lloraba en algún lugar que solo yo podía encontrar. Corrí sin saber hacia dónde. Las patas me dolían. La calle era un río de ruidos que me taladraban los oídos, bocinas, motores, gritos, el chirrido de frenos que olían a goma quemada. El asfalto estaba caliente y pegajoso bajo mis almohadillas, y cada paso me recordaba lo pequeño que era. Pero el olor tiraba de mí como un hilo invisible, sangre vieja, lágrimas secas, y debajo de todo, un rastro dulce de piel enferma que aún latía. Era ella. Tenía que ser ella. Crucé avenida sin mirar. Un auto frenó en seco. El conductor bajó la ventanilla y me gritó algo que no entendí. Me metí entre las ruedas de un camión que apestaba a pescado podrido. El mundo era demasiado grande y demasiado rápido para un cachorro de 6 semanas, pero el olor era más fuerte que el miedo. Llegué a un parque donde el césped olía a orina de otros perros y a hierba cortada. Había niños gritando, pelotas que rebotaban, olor a helado derretido. Seguí corriendo. El rastro se hacía más tenue, se mezclaba con humo de parrilla y perfume barato de mujeres que pasaban. Me detuve un segundo, levanté el hocico, giré en círculos. Lo perdí. El olor se había ido, entonces lloré. Un llanto corto, agudo, desesperado.
Me senté en la vereda y lloré como el día que nací. Unos perros se acercaron, eran 3. El más grande cojeaba de la pata delantera izquierda, tenía el pelo sucio y una cicatriz que le cruzaba el hocico. Otro era flaco como un palo, con las costillas marcadas. La tercera era una hembra grande, color gris oscuro, con un ojo lechoso y ciego. Olía a basura, a lluvia vieja, a fuerza. La hembra se paró frente a mí. Bajó la cabeza y me olió despacio, desde la punta de la cola hasta las orejas. Su aliento era caliente y olía a carne podrida, pero no había maldad en él. ¿Qué haces aquí solo, cachorro?, dijo con una voz ronca que parecía salir de lo más hondo de la garganta. No entendí las palabras, pero entendí el tono. No era amenaza. Era pregunta. Los otros 2 se mantuvieron atrás, gruñendo bajito. El cojo enseñó los dientes. Déjalo, Sombra, dijo el flaco. Es un cachorro de casa. No vale ni la comida que se gastaría en morderlo. La perra llamada Sombra no le hizo caso. Me lamió la cara una vez. Su lengua era áspera y sabía a tierra. ¿Tienes nombre? Yo solo temblé. Todos tienen nombre, insistió. Aunque sea uno que nadie les dio. Entonces olí algo en ella que me calmó un poco. Leche. Muy leve, casi desaparecida, pero estaba ahí. Había tenido cachorros alguna vez. Muchos. Y los había perdido a todos. Me empujó suavemente con el hocico. Ven. Aquí no puedes quedarte. Me guió por callejones que olían a orina y a aceite quemado. Los otros 2 nos seguían a distancia, sin dejar de gruñir. Cruzamos bajo un puente donde el río Negro corría abajo, lleno de basura que flotaba como cadáveres pequeños. El ruido del agua era ensordecedor, pero Sombra caminaba tranquila, como si conociera cada piedra. Llegamos a un terreno baldío rodeado de chapas y cartones. Había más perros, un viejo pastor alemán sin una oreja, 2 cachorros mestizos más grandes que yo que me miraron con curiosidad, una hembra chiquita que cojeaba de las 2 patas traseras. Todos olían a la misma cosa, supervivencia. Sombra me llevó hasta un rincón donde había un pedazo de alfombra vieja y sucia. Me empujó para que me acostara. Come, dijo. El flaco trajo un pedazo de pollo medio podrido envuelto en papel de diario. Lo dejaron frente a mí. Yo lo miré con asco. En casa de Lucía la comida olía a miel y a calor. Sombra me miró fijo con su único ojo bueno. Aquí no hay miel, cachorro. Aquí hay esto o nada, mordí. El sabor era horrible, pero el hambre era más grande. Comí hasta que el estómago me dolió de lleno. Luego vomité todo al lado de la alfombra. Los otros perros se rieron con ese sonido gutural que tienen los perros cuando se burlan. Sombra no se rió. Me lamió la cara para limpiarme. Primera lección, dijo. La calle no perdona a los blandos. Esa noche dormí acurrucado contra su vientre. Era duro, lleno de cicatrices, pero caliente. Los otros cachorros se acercaron y se apretaron también. El viejo pastor montaba guardia, gruñendo a cualquier ruido. La ciudad rugía arriba, pero allí abajo, entre cartones y olor a humo de basural, había una especie de paz. Soñé con Lucía. Soñé con sus manos temblorosas y su olor a lavanda. Me desperté llorando bajito. Sombra me lamió la oreja. ¿A quién buscas?, preguntó en voz tan baja que casi no la oí. No contesté. No sabía cómo. Pasaron días. Aprendí rápido. Aprendí a cruzar la avenida cuando el semáforo estaba en rojo porque los autos frenaban. Aprendí a buscar comida en los contenedores de las parrillas a las 3 de la mañana, cuando los empleados tiraban los restos. Aprendí que si un humano te ofrece comida con una mano y sostiene un palo con la otra, tienes que correr. Aprendí a dormir con un ojo abierto. Sombra me enseñó todo sin palabras. Solo con gestos, con empujones, con gruñidos suaves. Nunca me pegó. A veces, cuando encontraba un pedazo de carne buena, me lo daba a mí primero. Los otros se quejaban, pero ella enseñaba los dientes y se callaban. Una tarde, un hombre gordo con delantal manchado de sangre intentó atraparme con una red. Corrí tanto que creí que el corazón me iba a estallar. Sombra apareció de la nada, le mordió la pierna hasta el hueso. El hombre gritó y nos dejó ir. Ella cojeaba después, pero no se quejó. Segunda lección, dijo mientras lamía su herida. La manada cuida a los suyos. Yo ya no lloraba por las noches. El olor de la mujer que buscaba se había vuelto un recuerdo lejano,
como un sueño que se desvanece al despertar. Hasta esa noche, estábamos durmiendo bajo el puente. La luna estaba llena y plateada, reflejándose en el agua negra. De pronto, el olor volvió. Fuerte. Claro. Tan cerca que me levanté de un salto. Sombra abrió su ojo bueno. ¿Qué pasa? Lo miré. No sabía cómo explicarle. Ella, dije, y fue la primera vez que hablé como ellos, con sonido y no solo con olor. Está viva. Sombra olfateó el aire. Luego me miró largo. La calle no devuelve lo que se lleva, cachorro, pero yo ya estaba corriendo otra vez. Corrí por las vías del tren, saltando durmientes que olían a aceite y a metal caliente. El olor me guiaba como una cuerda. Crucé un barrio lleno de casas con rejas altas y perros que ladraban furiosos desde atrás de los portones. Llegué a una plaza donde había un hospital viejo, con las paredes descascaradas y olor a desinfectante que salía por las ventanas abiertas. El olor venía de ahí. Entré por una puerta lateral que alguien había dejado abierta. El suelo era frío y olía a pis y a medicina. Había camillas vacías, luces que parpadeaban. Seguí el olor por pasillos largos hasta una sala grande llena de camas. En una de ellas, conectada a máquinas que pitaban lento, estaba ella. Clara, estaba más delgada que en la foto. El pelo casi no tenía. La piel transparente, con venas azules debajo. Pero era ella. Olía a enfermedad, a muerte lenta, pero también a mí. A mí cuando era más pequeño y dormía en su pecho, me subía a la cama con dificultad. Ella abrió los ojos. Eran del mismo color que los de Lucía cuando lloraba. Eco. Susurró con una voz que apenas salía. Puse mi cabeza en su mano. Estaba fría. Muy fría. Volviste, dijo, y sonrió. Una lágrima grande le rodó por la mejilla. Te encontré, o tú me encontraste a mí. Intentó acariciarme, pero no tenía fuerza. Su mano cayó sobre la sábana. Perdóname, no quería dejarte, no tenía a nadie más. Lloré contra su pecho. Sentí su corazón. Latía lento, muy lento. De pronto, un ruido en la puerta. Un hombre alto, con abrigo largo y oscuro, estaba ahí. Olía a tabaco caro y a algo frío que no supe nombrar. Miró a Clara. Luego me miró a mí. Ahí está, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Todavía huele a ella. Di un paso atrás en la cama, gruñendo bajito. El hombre sonrió sin ganas. Tranquilo, pequeño. Pronto vas a volver a casa, y dio un paso hacia mí. El hombre del abrigo dio otro paso. Olía a lluvia vieja y a algo que me ponía los pelos de punta. Peligro sin gritos, peligro que no necesitaba ladrar. Me pegué más al cuerpo de Clara. Ella intentó levantar la mano para protegerme, pero solo consiguió mover los dedos como hojas secas. No, por favor, susurró Clara con la voz rota. Ya no, déjalo en paz. El hombre no la miró siquiera. Sus ojos estaban fijos en mí, fríos y calculadores. Clara, no hagas esto más difícil. El perro es mío por derecho. Tú misma lo dijiste en la carta de despedida. Intenté gruñir más fuerte, pero salió un chillido de cachorro asustado. El hombre sonrió apenas. En ese momento se abrió la puerta de golpe. Lucía y Mateo entraron corriendo, empapados de lluvia, con la respiración agitada. Lucía llevaba en la mano la foto Polaroid y la segunda hoja de la carta. Cuando vio a Clara en la cama, se le escapó un grito ahogado. Clara. Dios mío, Clara, corrió hasta la cama y tomó la mano de la muchacha entre las suyas. Las lágrimas le caían sin control. Niña, ¿por qué no me buscaste antes? Yo habría hecho cualquier cosa. Clara intentó sonreír. Le salió una mueca dolorosa. Doña Lucía, sabía que usted lo cuidaría, sabía que usted entendería. Mateo se había quedado en la puerta, pálido. Miraba al hombre del abrigo con odio puro. ¿Quién carajo es usted?, preguntó con voz temblando de rabia. El hombre ni se inmutó. Soy quien debería haberse hecho cargo desde el principio, dijo con calma helada. ¿El padre del animal? Lucía se giró como si la hubieran golpeado. ¿El padre? Clara, este es. Clara cerró los ojos. Una lágrima gruesa le rodó por la sien. Él nunca quiso saber nada, hasta que se enteró de que yo me moría y que el cachorro era lo único que iba a quedarme. El hombre dio otro paso. Extendió la mano hacia mí. Ven, Eco.
Se acabó el juego, gruñí y le enseñé los dientes de leche. Me aferré a la sábana con las uñas. Clara me rodeó con su brazo débil. No se lo lleven, por favor, él es todo lo que tengo. En ese momento entró una enfermera alertada por los gritos. Vio la escena, vio al perro en la cama, abrió la boca para regañar, y se quedó muda al ver a Lucía llorando y a Clara temblando. Mateo reaccionó primero. Se puso delante de mí y del hombre. Fuera de aquí, dijo bajo, pero con una voz que ya no era de niño. Si toca al perro, lo mato. El hombre soltó una risa seca. ¿Un adolescente me va a detener? Qué tierno, pero no se movió más. Algo en los ojos de Mateo, algo roto y feroz al mismo tiempo, lo hizo retroceder un paso. Lucía se inclinó sobre Clara y le besó la frente con una ternura que me apretó el pecho. Escúchame, mi niña. Eco se queda con nosotros. Te lo juro por mi vida. Nadie te lo va a quitar. Clara lloraba en silencio, los hombros sacudidos por sollozos sin fuerza. Gracias, gracias. Las máquinas empezaron a pitar más rápido. La enfermera reaccionó al fin. Fuera todos. La paciente está inestable. El hombre del abrigo dio media vuelta y se fue sin decir palabra, pero antes de salir me miró una última vez. Sus ojos prometían que esto no había terminado. Lucía y Mateo se quedaron. La enfermera, viendo el estado de Clara, permitió que me quedara en la cama. Me acurruqué contra su costado. Sentí cómo su corazón luchaba, como cada latido era una batalla que iba perdiendo. Horas. Pasamos horas así, Mateo sentado en el suelo, con la cabeza apoyada en la cama, sin soltar mi pata. Lucía rezando en voz baja, acariciando el pelo casi inexistente de Clara. En un momento, Clara abrió los ojos y me miró. Sonrió de verdad por primera vez. Eco, mi Eco, eres tan valiente, viniste a buscarme. Le lamí la mejilla. Sabía a sal y a medicina. Ahora ve con ellos, con doña Lucía, ella te va a querer como yo no pude. Intenté protestar con un gemido, pero ella puso un dedo en mi hocico. SHHH, escucha, cuando esté del otro lado, te voy a cuidar desde ahí, siempre voy a oler a ti, y tú siempre vas a oler a mí. Su voz se fue apagando. Los pitidos de la máquina se hicieron más lentos, hasta que se volvieron una sola línea continua. Lucía soltó un grito que no era humano. Mateo se levantó de golpe y abrazó a su abuela desde atrás. Los dos lloraban sobre el cuerpo de Clara mientras las enfermeras entraban corriendo. Yo me quedé encima de su pecho, esperando que volviera a moverse. Lamiéndole la cara, empujándola con el hocico, gimiendo como el día que me dejaron en la caja, pero ya no olía a vida, solo a la banda de Lucía, a lágrimas de Mateo, y a ese hilo lejano de sangre que ahora se iba enfriando para siempre. Me sacaron de la habitación a la fuerza. Mateo me cargó en brazos mientras yo pataleaba y chillaba. Lucía caminaba detrás, como un fantasma, sosteniendo la foto Polaroid contra su pecho. En el pasillo, el doctor de guardia, un hombre mayor, con barba gris y ojos cansados, nos detuvo. Un momento, el cachorro necesita revisión. Está muy flaco y tiene una herida en la pata. Además, sacó un lector de microchip. Todos los animales que entran al hospital deben ser escaneados. Mateo me apretó más fuerte. No se lo van a llevar, dijo con voz temblorosa. El doctor negó con la cabeza. No, hijo. Solo quiero ayudarlo. Me pasaron el aparato por el lomo. Pitó. El doctor leyó la pantalla y se quedó helado. Dios santo. Lucía se acercó, todavía llorando. ¿Qué dice? Nombre, Eco. Propietaria registrada, Clara Inés Valiente. Dirección, Bolívar 1843, departamento 3B, pero hay una nota del veterinario que lo implantó hace un mes. Madre con leucemia terminal. En caso de fallecimiento, contactar a Lucía Elena Rodríguez, amiga de la abuela materna. Y deja un número de teléfono. Es el tuyo, Lucía. Lucía se tambaleó. Mateo la sostuvo. Clara, ella lo planeó todo, susurró Lucía. Sabía que yo lo encontraría, sabía que yo lo cuidaría. El doctor nos miró con tristeza. Legalmente, el cachorro ya es tuyo. Clara lo dispuso todo antes de esto. Mateo me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas, pero no me quejé. En la sala de espera, mientras Lucía firmaba papeles y hablaba con asistentes sociales, Mateo se sentó en el suelo conmigo entre las piernas. Me miró a los ojos. Escúchame, pequeño mierda, dijo con la voz rota. Te perdiste, me hiciste correr media ciudad, casi me muero de miedo, pero aquí estás.
Y aquí te quedas, me besó la cabeza. Olía a lluvia, a hospital y a algo nuevo, a familia. Salimos cuando ya era de noche. La lluvia había parado, pero el aire estaba frío y húmedo. Lucía llevaba en la mano una bolsa pequeña con las pocas cosas de Clara, un osito de peluche raído, la foto, y un sobre cerrado que dijo que abriría en casa. Subimos al auto viejo. Yo me acosté en el asiento trasero, exhausto. Lucía conducía en silencio. Mateo iba a mi lado, acariciándome sin parar. De pronto, Lucía habló con voz apenas audible. Clara era la nieta de mi mejor amiga. Ana murió hace 10 años. Clara quedó sola con su padre, ese hombre del abrigo. Él nunca la quiso. Cuando ella enfermó, la abandonó del todo. Por eso me buscó a mí, porque yo era lo único que le quedaba de su abuela. Mateo apretó los dientes. Ese hijo de puta no se va a acercar a Eco nunca más. Lucía asintió. Pero en sus ojos había miedo. Llegamos a casa. La misma casa que había abandonado esa mañana corriendo detrás de un olor. Ahora olía distinto, olía a ausencia, a duelo, a 3 corazones rotos que intentaban latir juntos. Lucía abrió el sobre de Clara en la cocina, bajo la luz amarilla. Dentro había una carta más corta, escrita con mano temblorosa. Doña Lucía. Si está leyendo esto es porque ya me fui. Gracias por querer a Eco. Él me salvó la vida todos los días que estuve enferma. Ahora le toca salvar la suya. Cuídelo mucho. Y cuídese usted también, sé que no le queda mucho. Hagan las paces con el tiempo que les quede. Los quiero desde ya. Clara. Lucía dejó caer la carta y se derrumbó en la silla, llorando sin consuelo. Mateo la abrazó. Yo me subí a su regazo como pude y lamí sus lágrimas saladas. Esa noche dormimos los 3 en la cama grande de Lucía. Ella en el medio, Mateo de un lado, yo del otro. Ninguno habló. Solo se escuchaban los sollozos que se iban apagando poco a poco. En algún momento, muy tarde, Lucía murmuró contra mi pelo: tú eres mi milagro tardío, Eco, el que llegó justo cuando más lo necesitaba, y por primera vez desde que nací, sentí que pertenecía a algún lugar, pero en el silencio de la casa, entre el tic-tac del reloj y el latido débil de Lucía, algo me despertó de golpe, un olor nuevo en el aire, olor a tabaco caro, olor a abrigo largo mojado por la lluvia, y una sombra que pasó despacio. Frente a la ventana de la cocina, alguien nos estaba mirando. La sombra desapareció tan rápido como había llegado, pero el olor quedó pegado al aire de la cocina, tabaco caro, cuero mojado y algo metálico que me heló la sangre. Salté de la cama y corrí hacia la ventana ladrando con toda la fuerza de mis pulmones de cachorro. Mateo se levantó de un brinco, encendió la luz del patio y abrió la puerta de golpe. No había nadie. Solo la lluvia que volvía a caer fina y el viento que movía las hojas del limonero. Pero en el suelo de cemento, junto a la maceta de los geranios, había un sobre blanco. Grueso. Cerrado con cinta roja, Mateo lo recogió con manos que le temblaban. Lucía apareció detrás, envuelta en su bata, pálida como un papel. No lo abras aquí, susurró ella. Entra, lo llevamos a la mesa de la cocina. El sobre no tenía nada escrito por fuera, solo un leve olor al mismo tabaco. Mateo lo abrió con un cuchillo. Dentro había fotos antiguas, de esas con bordes blancos, y un fajo de billetes que hicieron que Lucía se llevara la mano al pecho. Las fotos eran de Clara bebé en los brazos de una mujer joven que se parecía increíblemente a Lucía en sus años mozos. Clara con 5 años en una plaza, riendo con un helado corrido en la mano. Clara el día de su comunión, seria y hermosa. Y en todas, al fondo o al lado, siempre el mismo hombre, más joven, con el pelo negro, pero los mismos ojos fríos del abrigo largo. En la última foto, Clara tendría unos 15 años. Estaba sentada en un sillón de cuero, mirando a la cámara con odio puro. El hombre tenía la mano posada en su hombro, como dueño. Debajo del montón, una nota escrita a máquina: el perro me pertenece. Clara me lo prometió antes de morir. Devuélvanmelo antes del viernes o toda la ciudad sabrá que Lucía Elena Rodríguez, enferma terminal, tiene en su poder un animal robado y dinero de procedencia dudosa. Las fotos son solo el comienzo. Tengo más. Y tengo tiempo. Viernes a medianoche. El mismo buzón donde lo encontraron. Solo.
Sin policía. O todos pagarán. Lucía leyó en voz alta y, al terminar, se dejó caer en la silla. Los billetes se desparramaron por la mesa como sangre fresca. No, no, repetía. No se lo voy a dar. Nunca. Mateo apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ese hijo de puta cree que puede comprarnos. Yo olfateé las fotos. El olor del hombre estaba impregnado en ellas. El mismo olor que sentí en el hospital, el mismo que había estado afuera. Gruñí tan fuerte que me dolieron las encías. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Lucía apenas dormía. Se pasaba las noches revisando papeles viejos, buscando algo que probara que Clara había querido dejarme con ella. Encontró cartas antiguas de Ana, la abuela de Clara, que hablaban de un yerno violento que había desaparecido cuando la niña tenía 8 años. Encontró una denuncia por abandono de persona que nunca prosperó. Encontró fotos donde Ana y ella reían abrazadas, prometiéndose que siempre serían familia aunque la sangre no alcanzara. Mateo, por su parte, cambió, dejó de salir con sus amigos. Dejó de escuchar música con auriculares. Empezó a entrenarme. Todas las tardes, en el patio trasero, me enseñaba órdenes con voz firme pero dulce: sentado, quieto, ven, busca. Usaba pedacitos de queso y mucha paciencia. Yo aprendía rápido, demasiado rápido. A las 2 semanas ya seguía su dedo como si fuera una brújula. Ya traía la pelota sin que me la pidieran 2 veces. Ya me quedaba quieto aunque él se escondiera detrás del limonero. Eres más listo que muchos humanos que conozco, me decía mientras me rascaba detrás de las orejas. Vamos a demostrarle a ese desgraciado que no te va a tocar ni un pelo. Lucía nos miraba desde la ventana de la cocina, con una sonrisa triste y orgullosa al mismo tiempo. Su cuerpo se debilitaba cada día más, las mejillas hundidas, la piel casi transparente, los ataques de tos que la doblaban por la mitad. Pero cuando me veía correr detrás de Mateo, sus ojos brillaban como si le devolvieran años de vida. El jueves por la noche, Lucía empeoró de golpe, tosió sangre en el baño. Mucha. Mateo la encontró en el suelo, pálida, temblando. La llevó en brazos al auto y corrimos al hospital. Yo iba en el asiento trasero, llorando con gemidos que parecían cuchillos. En urgencias la estabilizaron, pero el médico fue claro: señora Rodríguez, su cuerpo ya no responde a los tratamientos. Podemos darle comodidad, pero son días. Tal vez semanas. Lucía asintió sin llorar. Tomó la mano de Mateo. Quiero irme a casa, dijo simplemente. Quiero morir en mi cama, con mi nieto y con mi perro. El viernes amanecería en pocas horas, el día del ultimátum. Mateo y yo volvimos a casa a preparar todo para recibirla. Cambiamos las sábanas, pusimos flores frescas en la mesita, preparamos la cama con almohadas extras. Yo no me separaba de él ni un segundo. Sentía su miedo como si fuera mío. A las 7 de la tarde, el timbre sonó. Mateo abrió con el corazón en la garganta. Era el doctor Valdivia, el veterinario del barrio bajo, el mismo que me había escaneado en el hospital. Venía con su maletín viejo y una cara de funeral. Lucía me llamó esta mañana, dijo sin preámbulos. Me contó todo. Vine a ayudar. Entró y cerró la puerta con llave. Sacó del maletín un sobre igual al que habíamos recibido, pero este estaba lleno de documentos. Clara vino a mi consulta hace 2 meses, explicó. Estaba muy mal, pero vino sola. Me hizo firmar esto. Era un testamento hológrafo, escrito a mano por Clara, con su firma temblorosa y 2 testigos, una vecina y la enfermera del hospital. Decía clarito: dejo a mi perro Eco en custodia total y definitiva a Lucía Elena Rodríguez y a su nieto Mateo Rodríguez. Cualquier intento de quitármelo deberá ser considerado robo y secuestro. Adjunto poder notarial para que puedan defenderlo legalmente. Los amo. Clara. Debajo, el doctor Valdivia había agregado una declaración jurada propia, que Clara estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo firmó, que él mismo me había implantado el chip con esa instrucción específica, y que estaba dispuesto a testificar en cualquier juicio. Mateo leyó con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no nos lo dijo antes? El veterinario bajó la mirada. Clara me pidió que se lo entregara solo si alguien intentaba quitárselo. Dijo que confiaba en que Lucía lo protegería, pero que no quería cargarla con más papeles mientras ella viviera. Guardamos todo en una carpeta fuerte. El doctor Valdivia se quedó a cenar. Comimos en silencio,
los 3 humanos y yo debajo de la mesa, sintiendo la tensión que flotaba como humo. A las 11 de la noche, Lucía llegó en ambulancia. La instalamos en su cama. Estaba tan débil que apenas podía hablar, pero cuando me vio saltar al colchón y acurrucarme contra su costado, sonrió. Mi niño valiente, susurró. Ya sé que mañana vendrán por ti, pero tú no te vayas, ¿me prometes? Lamió su mano. Sabía a sal y a medicina. Mateo se sentó al otro lado, tomó su mano. Abuela, tenemos los papeles. Clara lo dejó todo legal. Ese tipo no puede hacer nada, Lucía negó despacio. Ese hombre no respeta leyes, solo respeta el dinero y el miedo. Pero yo ya no tengo miedo de nada, cerró los ojos. Su respiración era un hilo. A las 11:50, Mateo me miró. Es hora. Me puso el collar nuevo que había comprado, cuero fuerte, con una placa que decía, Eco propiedad de Mateo y Lucía Rodríguez. Me ató una correa larga. Vamos al buzón, dijo. Pero no te entrego. Solo vamos a enseñarle que no estamos solos. Salimos a la calle. La lluvia había parado, pero el aire estaba pesado, cargado de tormenta. Mateo llevaba la carpeta con todos los documentos en una mochila. Yo caminaba a su lado, con las orejas alertas, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Llegamos al buzón azul oxidado donde todo empezó. La bandera seguía levantada, como una lengua burlona, y ahí estaba él, el hombre del abrigo largo, bajo la única farola que funcionaba. Solo. Sin auto. Las manos en los bolsillos. Llegas puntual, chico, dijo con esa voz sin calor. Trajiste al perro. Bien, Mateo se paró firme. No se lo voy a dar, el hombre sonrió. Dio un paso adelante. Entonces esto se pone feo. Sacó la mano del bolsillo. Tenía algo negro y brillante, una pistola pequeña. Apuntó a Mateo. Última oportunidad. El perro o tu vida. Yo gruñí como nunca había gruñido. Sentí que algo se rompía dentro de mí y salía afuera, algo grande y oscuro que no sabía que tenía. Mateo no retrocedió. Tiene que matarme primero, dijo. Y aún así no se lo lleva. El hombre amartilló el arma, como quieras, y en ese exacto segundo, desde la oscuridad de los callejones, surgió un gruñido que heló la noche. Sombra, sombra y toda su manada, el viejo pastor alemán sin oreja, el flaco de las costillas marcadas, los cachorros que ya no eran tan cachorros. Todos rodearon al hombre en silencio, enseñando los dientes, los ojos brillando bajo la luz de la farola. Sombra se paró a mi lado. Me miró un segundo con su ojo bueno, como diciendo, aquí nadie te quiere gratis, pero tú ya pagaste el precio. El hombre palideció. La pistola tembló en su mano. Quietos, quietos o disparo. Sombra avanzó un paso. Solo uno. Pero fue suficiente. El hombre retrocedió, tropezó con el cordón de la vereda y cayó de culo. La pistola se le escapó y rodó por el asfalto. Mateo la recogió rápido. Ahora váyase, dijo con voz de hielo. Y no vuelva nunca. El hombre se levantó como pudo, mirando a los perros, mirando a Mateo, mirando el buzón donde todo había empezado. Esto no termina aquí, siseó, pero se fue. Corriendo bajo la luz de las farolas, el abrigo ondeando como bandera de derrota. Sombra me lamió la cara una vez. Luego miró a Mateo, como evaluándolo. Mateo se agachó y le ofreció la mano. Ella la olió. Y, por primera vez, dejó que un humano la tocara. Después, la manada se perdió en la noche tan silenciosa como había llegado. Mateo y yo volvimos a casa corriendo. Entramos. Lucía estaba despierta, sentada en la cama. Lo hice, abuela. Se fue. Eco está aquí. Para siempre. Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. Mi niño, mis niños. Me subí a la cama. Me acurruqué contra su pecho débil, y en ese momento, justo cuando creía que todo estaba salvado, Lucía tosió, una tos profunda, húmeda, que no paraba. La sangre salió por su boca y manchó la almohada. Mateo gritó pidiendo ayuda. Yo solo pude lamerle la cara, desesperado, mientras su corazón empezaba a fallar. Los ojos de Lucía se encontraron con los míos. Eco, quédate con Mateo, prométemelo. Y su mano cayó sin fuerza sobre mi lomo. El reloj marcó las 12:05. El viernes había terminado, pero Lucía ya no estaba. El corazón de Lucía se detuvo a las 12:07. Yo lo sentí exactamente. Un latido fuerte, otro más débil, un silencio que llenó la habitación como agua helada. Mateo gritó su nombre 1, 2,
10 veces, mientras le hacía presión en el pecho con las manos temblorosas. Yo ladraba sin parar, un ladrido roto que no era de cachorro ni de perro adulto, sino de algo que se está rompiendo por dentro. La ambulancia llegó cuando ya no había nada que hacer. Los paramédicos entraron con sus luces rojas girando, sus voces bajas y sus movimientos lentos de quienes ya saben el final. Mateo se quedó de rodillas junto a la cama, agarrando la mano de Lucía que ya no apretaba de vuelta. Yo me metí debajo de la cama, acurrucado entre zapatos viejos y polvo, temblando sin control. No quería ver. No quería oler la muerte otra vez. El velorio fue en la misma casa. La sala se llenó de gente que hablaba en susurros y lloraba despacio. Pusieron a Lucía en su cama, vestida con el vestido azul que usaba en las fotos antiguas, el mismo que tenía en la foto con la abuela de Clara. Yo no me separé del ataúd ni un segundo. Me subí encima cuando nadie miraba y me acosté sobre sus pies, como si mi calor pudiera devolverle la vida. Mateo tuvo que sacarme a la fuerza para cerrar el cajón. Cuando bajaron el ataúd al coche fúnebre, aullé. Aullé tan fuerte que los vecinos salieron a las ventanas. Fue un aullido largo, roto, que salió de lo más hondo de mi pecho y se quedó flotando en el aire mucho después de que el coche doblara la esquina. Esa noche Mateo no durmió. Se quedó sentado en la cocina, mirando la silla vacía de Lucía, con una botella de whisky que había encontrado en el fondo de un armario. Yo me acosté a sus pies. No sabía qué hacer con tanto dolor. Lo único que podía ofrecer era mi cuerpo caliente contra sus piernas frías. Al amanecer, alguien golpeó la puerta. Mateo abrió con los ojos hinchados y la cara gris. Era el doctor Valdivia, con su maletín y una cara que parecía haber envejecido 10 años. Vine a revisarte a ti también, muchacho, dijo bajito. Y al perro. Los dos están heridos. Me revisó en la mesa de la cocina. Encontró una herida profunda en mi cuello que no había sentido. El hombre del abrigo me había cortado con algo cuando intenté morderlo en la pelea del buzón. Estaba infectada. Me limpió, me puso puntos, me inyectó antibiótico que quemó como fuego. Mateo me sostuvo la cabeza y me habló todo el tiempo, con la voz rota pero firme. Después el veterinario miró a Mateo. Tienes que comer. Tienes que dormir. Lucía me pidió que cuidara de los dos si algo pasaba. Mateo soltó una risa amarga. ¿Y cómo se hace eso, doctor? ¿Cómo se sigue respirando cuando se te muere todo? El doctor Valdivia no respondió. Solo dejó una caja de pastillas para dormir y se fue. Los días siguientes fueron niebla. Mateo apenas hablaba. Se levantaba, me daba de comer, salía a hacer trámites del entierro, volvía. Yo lo seguía como una sombra. Dormíamos juntos en la cama grande que ahora olía solo a ausencia. A veces él lloraba en silencio, abrazándome tan fuerte que me dolía, y yo lamía sus lágrimas saladas hasta que se quedaba dormido. Una noche, muy tarde, me desperté sobresaltado, oí un ruido débil en la puerta. Un gemido. Un arañazo lento, como si alguien no tuviera fuerza ni para llamar. Mateo también se levantó, con el corazón latiéndole tan fuerte que lo escuché desde la cama. Tomó el palo de escoba que ahora guardaba junto a la puerta y abrió apenas una rendija. Sombra estaba ahí, tumbada en el umbral, sangrando. El vientre abierto de un tajo limpio y profundo, como si la hubieran cortado con un cuchillo grande. Respiraba rápido y superficial, el ojo bueno casi cerrado. A su lado, envuelto en un pedazo de tela sucia, un cachorro recién nacido, todavía húmedo, con el cordón umbilical colgando. Mateo soltó el palo y se arrodilló. Dios. Sombra, ella levantó la cabeza apenas. Me miró. Luego miró al cachorro. Luego volvió a mirarme a mí. Un mensaje claro: cuídalo. Yo ya no puedo. Mateo la levantó con cuidado, aunque pesaba mucho y estaba toda manchada de sangre. La llevó adentro y la puso sobre mantas en la cocina. Yo lamí la cara del cachorro. Era una hembra, pequeñísima, color gris oscuro como su madre, con una mancha blanca en el pecho. Llamamos al doctor Valdivia a las 3 de la mañana. Vino corriendo. Vio la herida y negó con la cabeza. Es muy profunda. Perdió mucha sangre. No sé si llega a la mañana. Mateo lloró como niño chico mientras el veterinario cosía lo que podía y ponía suero. Yo me quedé al lado de Sombra, lamiéndole la cara, gimiendo bajito. Ella me miró una última vez con su ojo bueno. Gracias por venir aquella noche.
susurré en el lenguaje que ella me había enseñado. Sombra cerró el ojo. Su respiración se hizo más lenta. Mateo acarició su cabeza. Quédate, por favor, quédate. Pero a las 5:30 de la mañana, Sombra exhaló por última vez. Su cuerpo grande y lleno de cicatrices se relajó. El cachorro lloriqueó débilmente contra su vientre ya frío. Mateo se quedó mirándola mucho rato. Luego tomó una pala del patio y cavó un pozo junto a la tumbita simbólica que habíamos hecho para Lucía, una cruz de madera con su nombre y unas flores que ya se estaban marchitando. Enterramos a Sombra al amanecer. El cachorro lo envolvimos en una manta tibia y lo metimos en una caja con una botella de agua caliente. Mateo le dio leche con jeringa cada 2 horas. Yo lamía su carita para calentarla y estimularla. La llamamos Luz. Porque llegó en la noche más oscura y era lo único que brillaba. Los días siguientes fueron de puro instinto de supervivencia. Mateo no dormía más de 2 horas seguidas por la alarma que ponía para alimentar a Luz. Yo no me separaba de la caja ni un segundo. Cuando el cachorro lloraba, lo lamía entero, le hacía masajes en la pancita, lo mantenía caliente con mi cuerpo. A veces Mateo me encontraba dormido encima de la caja, agotado pero sin moverme. Una semana después del entierro de Lucía, vino gente del banco. Querían hablar de la casa, de deudas, de papeles. Mateo los echó con palabras que nunca le había oído. Esa noche quemó todos los sobres que habían llegado con amenazas del hombre del abrigo. Los quemó en el patio, mirando las llamas con ojos vacíos. Que venga, dijo en voz baja. Que venga ahora. Ya no tengo nada que perder, pero el hombre no vino, y nosotros seguimos viviendo. O sobreviviendo. Que a veces es lo mismo. Luz abrió los ojos a los 12 días. Eran azules, claritos, como el cielo después de la tormenta. Me reconoció enseguida. Cuando me veía moverme, intentaba seguirme con su cabecita temblorosa. Mateo empezó a sonreír otra vez. Primero fue apenas un tirón en la comisura de los labios cuando Luz conseguía morderle el dedo. Luego fue una risa de verdad el día que la cachorra dio sus primeros pasos torpes y se cayó de hocico dentro del plato de agua. Yo la cuidaba como si fuera lo último que me quedaba en el mundo. Porque lo era. Una noche, Mateo se sentó en el patio con una cerveza y nos miró a los dos, a Luz dormida en su regazo y a mí apoyado en su pierna. Lucía tenía razón, dijo mirando las estrellas. Tú llegaste justo cuando más te necesitábamos. Y ahora Luz, ahora somos 3 otra vez. Apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. Por primera vez en semanas, durmió tranquilo. Yo levanté la cabeza al viento. Ya no olía a sangre, ni a muerte, ni a abrigo largo. Olía a tierra mojada, a leche tibia, a cachorro nuevo. Olía a vida que seguía, terca, a pesar de todo. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que algo quedaba pendiente. El hombre del abrigo no olvida, y yo tampoco. El velorio de Lucía fue un día de lluvia fina que parecía no querer terminar nunca. La casa olía a flores baratas, a café quemado y a la cera de las velas que alguien había puesto alrededor del ataúd abierto. Yo no entendía de ceremonias, pero sí de olores. Olía a miedo, a llanto contenido, a manos que se retorcían sin saber dónde ponerse. Mateo había pasado la noche anterior lavando y peinando a su abuela con una ternura que me rompía algo por dentro cada vez que lo veía. Le puso su collar de perlas falsas y el vestido azul de los domingos. Le acomodó el pelo blanco como si fuera a salir a misa. Desde que trajeron el ataúd, no me moví del lado. Me subí al borde, apoyé las patas delanteras en la madera fría y dejé la cabeza sobre el pecho de Lucía. Ya no latía, pero todavía guardaba un resto de su calor. Los vecinos intentaron sacarme 2 veces, la segunda vez les enseñé los dientes y gruñí tan bajo y tan serio que nadie más se atrevió. Mateo no lloraba delante de la gente. Se mantenía de pie junto al ataúd, con la espalda recta y los ojos secos, recibiendo abrazos que no devolvía. Pero cuando alguien se iba, se agachaba rápido y me acariciaba la nuca como quien busca oxígeno. Llegó mucha gente que yo no conocía, antiguas alumnas de Lucía, había sido maestra de primaria durante 40 años, compañeras del hospital, la panadera de la esquina que le fiaba el pan los últimos meses. Todos dejaban una flor, un rosario, una tarjeta. Todos decían lo mismo, era un sol, nunca se quejaba, qué injusto todo, y entre la corriente de rostros conocidos y desconocidos, lo olí, tabaco caro. Cuero mojado. Odio frío, levanté la cabeza de golpe. Allí estaba, al fondo de la sala,
casi oculto detrás de un grupo de señoras vestidas de negro. El hombre del abrigo largo. Sin abrigo esta vez, traje oscuro, corbata negra, pelo perfectamente peinado. Miraba el ataúd con una expresión que no era tristeza ni respeto, era cálculo. Luego bajó la vista y me encontró. Sus ojos se clavaron en los míos. Sonrió apenas, con la comisura izquierda, como quien dice, te estoy viendo. Un gruñido me nació en el pecho y creció hasta convertirse en un rugido que hizo que varias personas se giraran asustadas. Me bajé del ataúd de un salto y avancé entre las piernas de la gente, con el rabo tieso y los dientes a la vista. Mateo me vio y entendió al instante. Se abrió paso a empujones. Cuando llegué al lugar donde había estado el hombre, ya no estaba. Solo quedó su olor flotando y una tarjeta negra en el suelo, junto a la puerta. Mateo la recogió. En letras plateadas decía, mis más sentidas condolencias. Ahora nadie te protege. Nos vemos pronto, Eco. G.V. Mateo arrugó la tarjeta hasta hacerla una bola y la guardó en el bolsillo. Me tomó del collar y me llevó de vuelta al ataúd. Su mano temblaba. Tranquilo, susurró. Hoy no. Hoy es de ella, y tenía razón. Ese día pertenecía a Lucía. Cuando cerraron el ataúd, Mateo se derrumbó. Cayó de rodillas delante del féretro y lloró como un niño al que le acaban de arrancar el mundo. Yo me metí entre sus brazos y lamí su cara hasta que no quedó más sal. La gente nos dejó solos. Alguien cerró la puerta de la sala y apagó las luces grandes, solo quedaron las velas. Esa noche no dormimos. Mateo se quedó sentado en el suelo, con la espalda contra el ataúd, yo acostado sobre sus piernas. Luz dormía en su caja en la cocina, ajena a todo. De vez en cuando Mateo hablaba en voz baja, como si Lucía todavía pudiera oírlo. Te prometí que lo cuidaría, abuela, te lo prometo otra vez. No voy a fallarte, y yo apoyé la cabeza en su pecho y escuché su corazón, latía rápido, lleno de rabia y de dolor, pero latía. Al día siguiente fue el entierro, el cementerio estaba empapado. El pasto brillaba como si llorara. Llevé en el collar la medalla de oro que Lucía me había puesto la última semana, una virgencita pequeña que había pertenecido a su marido muerto hacía 20 años. Mateo la había atado con una cinta roja, para que te cuide desde arriba, me dijo con la voz rota mientras me la ponía. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, me negué a moverme del borde del pozo. Tuve que ser sacado en brazos por Mateo. Aullé otra vez. Un aullido largo, desgarrado, que hizo que los pájaros salieran volando de los cipreses. Algunos de los que estaban allí se santiguaron. Otros lloraron más fuerte. Después vino la parte peor, volver a casa. La casa sin Lucía olía a vacío. Las sillas estaban en el mismo lugar, pero parecían más grandes. La cama tenía la marca de su cuerpo que nunca más se iba a mover. Mateo abrió las ventanas para que entrara aire, pero el aire también estaba triste. Esa noche Mateo no pudo dormir en la cama grande. Se acostó en el sillón de Lucía, el que tenía el cojín hundido de tanto usarlo. Yo me acosté en el suelo a su lado. Luz lloriqueó en la cocina hasta que Mateo la trajo y la puso entre nosotros. Los tres nos apretamos como si el calor pudiera llenar el agujero que nos habían dejado. Los días siguientes fueron de puro silencio. Mateo iba al cementerio todas las tardes. Llevaba flores que robaba de los jardines ajenos porque no teníamos dinero. Se sentaba frente a la tumba y hablaba horas. Yo me acostaba sobre la tierra fresca y olfateaba el aroma de Lucía que todavía salía de abajo, mezclado con el de la lluvia y las flores marchitas. Una tarde, mientras Mateo hablaba con la lápida, levantó la vista y vio algo que lo puso rígido. Al otro lado del muro del cementerio, semioculto entre los árboles, estaba el hombre del abrigo. Esta vez sí llevaba el abrigo largo, negro, empapado por la llovizna. Nos miraba. Sacó un cigarrillo, lo encendió con calma y soltó el humo hacia el cielo gris. Mateo se levantó despacio. Me puso la correa corta. Quédate aquí, Eco, pero yo ya estaba gruñendo. Tiré de la correa con toda mi fuerza. Mateo me soltó y corrí hacia el muro. Salté con un impulso que no sabía que tenía y caí del otro lado. El hombre no se movió. Solo sonrió cuando me vio acercarme con los dientes descubiertos. Tranquilo, pequeño, dijo en voz baja. Ya falta poco. Mateo llegó corriendo,
saltó el muro también y se puso delante de mí, lejos de él. Lejos de nosotros, el hombre dio una última calada al cigarrillo y lo tiró al suelo. Ahora estás solo, chico. Sin la vieja que te protegía. Sin papeles que valgan. El perro viene conmigo o te hago desaparecer como hice desaparecer a otros. Mateo sacó del bolsillo la tarjeta arrugada del velorio y se la mostró. Tengo tu nombre, hijo de puta. Gustavo Valiente. Tengo todo. Si te acercas otra vez, te mato. El hombre soltó una risa seca. ¿Con qué? Con lágrimas, y se fue caminando tranquilo, como quien sale de un parque. Esa noche Mateo no durmió, buscó en internet el nombre. Encontró artículos viejos, Gustavo Valiente, empresario inmobiliario, varias denuncias por amenazas y estafa que nunca prosperaron, un par de desapariciones sospechosas de empleados que lo habían demandado. Nada que la policía hubiera podido probar. Mateo cerró la computadora y me miró. Yo ya no era un cachorro, tenía casi 9 meses, el pecho ancho, las patas fuertes. Me miró a los ojos y asintió. Vamos a terminar esto de una vez. Al día siguiente fue al banco con los papeles que Lucía había dejado. Vendió la casa. La vendió rápido y barato porque necesitaba el dinero ya. El comprador fue un matrimonio joven que quería reformarla. Mateo firmó con mano temblorosa, pero firme. Con parte del dinero pagó las deudas médicas de Lucía. Con otra parte compró pasajes de autobús a Bariloche. Con el resto compró comida para meses, una jaula grande de transporte y un terreno pequeño en las afueras, cerca del lago. No vamos a huir, me dijo mientras cargaba las pocas cosas que nos quedábamos, fotos, la manta de Lucía, el osito de Clara, la medalla de la Virgencita. Vamos a empezar donde nadie nos encuentre. La última noche en la casa, Mateo cavó un pozo pequeño en el patio, junto a la tumba de Sombra. Puso dentro la carta original, la foto Polaroid de Clara conmigo, y la tarjeta negra de Gustavo Valiente. Luego plantó encima un rosal que había comprado, para que crezca algo bonito de todo este dolor, dijo. Después nos fuimos. El viaje en autobús fue largo y silencioso. Luz durmió en la jaula a mis pies. Yo miré por la ventana durante horas, viendo cómo la ciudad se hacía chica, cómo los edificios se convertían en árboles, cómo el olor a asfalto se cambiaba por olor a pino y a lago. Cuando llegamos al terreno, era casi de noche. Una casita de madera a medio construir, un galpón, mucho silencio y el lago Nahuel Huapi brillando a lo lejos bajo la luna. Mateo abrió la puerta, encendió una linterna y sonrió por primera vez en semanas. Bienvenido a casa, Eco, y yo supe que habíamos ganado, pero en el fondo, muy en el fondo, mientras olfateaba el viento frío de la montaña, capté algo lejano, casi imperceptible, tabaco caro, muy tenue. Muy lejos, pero estaba. El hombre del abrigo aún no había terminado. El invierno llegó temprano a Bariloche, la casita de madera crujía bajo la nieve, y el lago se congelaba en los bordes como si el agua misma tuviera miedo de seguir moviéndose. Habían pasado 4 meses desde que huimos. 4 meses sin cartas, sin sombras en la ventana, sin olor a tabaco caro en el viento. Mateo trabajaba de día en una carpintería del centro, de noche terminaba nuestra casa con sus propias manos. Yo patrullaba el terreno como si aún esperara que alguien viniera a quitármelo todo otra vez. Luz crecía rápida, ya tenía 5 meses, orejas puntiagudas, la mancha blanca en el pecho que brillaba cuando corría detrás de las liebres. Una mañana de octubre, el teléfono satelital que Mateo había comprado sonó por primera vez. Era el doctor Valdivia. Mateo escuchó en silencio, la cara cada vez más blanca. Cuando colgó, me miró con ojos que volvían a tener 17 años y todo el miedo del mundo. Gustavo Valiente está aquí. ¿En Bariloche? Preguntó por mí en la carpintería. Dijo que venía a recoger lo que es suyo. Esa noche Mateo cargó la escopeta vieja que había comprado a un puestero y la dejó junto a la puerta. Yo no dormí. Me quedé en el porche, con la nieve pegándose al pelo, mirando la ruta oscura que bajaba del cerro, y llegó. Primero fue el ruido de un motor potente que rompía el silencio de la montaña. Luego los faros que barrieron la nieve como cuchillos. Un jeep negro se detuvo a 50 metros de la casa. La puerta se abrió y bajó él, abrigo largo, ahora de lana fina, bufanda negra, el mismo olor que me había perseguido desde el día que nací. Mateo salió al porche con la escopeta en la mano. Yo me puse delante, los dientes a la vista, el gruñido saliendo tan profundo que retumbaba en la nieve. Gustavo Valiente levantó las manos en gesto de paz,
pero sus ojos eran hielo, tranquilos. No vengo a pelear. Vengo a hablar. Solo 5 minutos, chico. Después me voy si quieres. Mateo no bajó el arma. Habla desde ahí. El hombre metió la mano en el bolsillo del abrigo. Yo avancé un paso, listo para saltar. Sacó un sobre grueso y lo tiró a la nieve, a mitad de camino entre él y nosotros. Ábrelo. Mateo no se movió. Yo fui, lo agarré con los dientes y se lo llevé. Dentro había dinero. Mucho. Y una escritura. Es la casa de Lucía, dijo Valiente con voz calma. La compré en remate después de que tú la vendieras. También compré la deuda del hospital, la del cementerio, todo. Legalmente ahora soy dueño de cada recuerdo que ustedes dejaron allá. Mateo apretó la escopeta hasta que los dedos se le pusieron blancos. ¿Y qué quiere a cambio, Aeco? Nada más. El perro viene conmigo y ustedes se quedan con el dinero y la tranquilidad para siempre. Pueden empezar de nuevo. Lejos. Sin mirar atrás, Mateo soltó una risa rota. ¿Usted cree que yo vendo a mi familia? No es tu familia, chico. Es un perro. Un perro que mi hija me prometió antes de morir. Yo gruñí tan fuerte que la nieve tembló bajo mis patas. Valiente me miró directo. Clara escribió una carta final. La encontré entre sus cosas después del entierro. Está notarizada. Dice que si yo alguna vez encontraba al cachorro, debía quedármelo. Que era lo único que le quedaba de ella y que yo tenía que redimirme cuidando lo que ella más amó. Mateo negó con la cabeza. Esa carta no vale nada. Clara dejó todo firmado con testigos. Eco es mío. Legal y moralmente. Valiente sonrió sin ganas. Los papeles se queman, muchacho. El dinero no dio un paso adelante, fue suficiente. Salté con todo el peso de 9 meses de rabia, de dolor, de noches sin dormir esperando que alguien viniera a quitármelo todo otra vez. Lo derribé en la nieve. Mis dientes encontraron su mano derecha, la misma que había sostenido la pistola en el buzón, y cerré hasta sentir el hueso. El grito de Valiente fue lo más humano que le escuché nunca. La sangre caliente me llenó la boca, roja contra la nieve blanca. Mateo gritó mi nombre, pero yo no solté. Solo cuando sentí que el hombre dejaba de forcejear, abrí la mandíbula. Valiente se arrastró hacia atrás, la mano destrozada, la cara pálida de dolor y de algo que parecía miedo por primera vez. ¿Estás loco? Los dos están locos. Mateo se acercó, la escopeta apuntando al pecho del hombre. Se acabó. Se va de aquí y no vuelve nunca. Si lo veo otra vez, no lo muerdo. Lo mato. Valiente se levantó como pudo, tambaleándose. Miró su mano sangrante, luego me miró a mí. Y por primera vez vi que algo se rompía en sus ojos. Clara me odiaba, dijo con voz temblorosa. Me odiaba porque la abandoné cuando se enfermó. Esa carta era su venganza. Quería que yo persiguiera algo que nunca podría tener. Que sufriera como ella sufrió. Se quedó callado un segundo. La nieve caía sobre su pelo, sobre la sangre que goteaba. Guárdenselo, susurró. Guárdenlo y que los haga felices. Yo ya perdí todo lo que podía perder. Subió al jeep con la mano izquierda, arrancó y desapareció por la ruta dejando un surco rojo en la nieve. Mateo se arrodilló a mi lado, me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas y lloró contra mi cuello. Nunca más, Eco. Nunca más te voy a dejar ir. Luz salió corriendo de la casa, ladrando alegre, pensando que era un juego. Se tiró encima de nosotros y los tres rodamos por la nieve, manchados de sangre y de lágrimas, pero vivos. Esa noche Mateo quemó el sobre con el dinero y la escritura falsa en la estufa. Las llamas subieron altas y cálidas. Nos sentamos frente al fuego los tres, él en la silla, yo en el suelo, Luz dormida sobre mis patas. Mateo abrió una botella de vino que había guardado para un día especial y brindó en voz alta, por Lucía. Por Clara. Por Sombra. Por nosotros. Bebió un trago largo. Luego me miró, y por ti, Eco. El perro que nunca se rindió. Al día siguiente fuimos al lago. La nieve se había detenido y el sol brillaba frío sobre el agua. Mateo tiró al lago la medalla de la Virgencita que Lucía me había puesto. La vimos hundirse despacio, brillando una última vez antes de desaparecer. Ahora estamos libres de verdad, dijo. Yo miré el agua. Olía a pino, a hielo, a futuro,
y por primera vez en mi vida no había ni un rastro de tabaco caro en el viento, solo quedaba el olor de mi manada, Mateo, Luz y yo, y supe que, pase lo que pase, ya nadie podría separarnos nunca más, pero al volver a casa, en el buzón oxidado que Mateo había puesto en la entrada del terreno, había una carta, un solo sobre blanco. Sin remitente, Mateo lo abrió con manos que ya no temblaban, dentro había una foto reciente, Luz y yo corriendo por la nieve, tomada desde lejos, y una nota escrita a mano, con letra temblorosa pero firme: gracias por cuidarlo. Él me salvó antes de nacer. Ahora yo los salvo a ustedes. Vivan. Vivan por mí. Un padre que llegó tarde. Mateo leyó en voz alta, la voz quebrada por algo que no era tristeza, después dobló la carta, la guardó en el bolsillo y me miró: se acabó, Eco. De verdad esta vez, y yo le creí, porque el olor a tabaco caro ya no era amenaza, era despedida. Los años llegaron sin avisar, como la nieve que se acumula en silencio sobre los cerros. Hoy tengo casi 7 años. Mi hocico ya está gris, las patas delanteras me duelen cuando llueve mucho, y a veces me quedo dormido en medio del patio mirando el lago sin saber cuánto tiempo ha pasado. Luz, en cambio, sigue siendo una tormenta de energía, salta, corre, persigue sombras que ya no alcanzo. Tiene 5 años y medio y todavía cree que el mundo fue hecho para morderlo. Mateo tiene 24. Se dejó barba, trabaja de maestro carpintero en el pueblo y los fines de semana viene gente a aprender con él. Construyó un taller grande detrás de la casa, con olor a viruta y a barniz que me gusta tanto como el pan recién horneado. La casita de madera ya no es pequeña, tiene 2 habitaciones más, un porche que da al lago y un cartel tallado por él mismo que dice: Casa Eco. Así la llamó el día que la terminamos. Nunca quiso otro nombre. Los domingos son sagrados. Mateo se levanta temprano, prepara café fuerte y mate amargo, y los 3 bajamos al lago antes de que salga el sol. Luz corre delante, ladrando a las gaviotas. Yo camino más despacio, pero camino. Mateo lleva la manta vieja de Lucía, la misma que me envolvió la primera noche, ahora remendada 1000 veces. La extendemos sobre la orilla y nos sentamos. Él habla con ellas, con Lucía, con Clara, con Sombra. Les cuenta cómo creció Luz, cómo encontré una vez un ciervo herido y lo traje hasta la casa para que lo curáramos, cómo un turista intentó robarse una de las sillas que talló y Luz lo persiguió hasta el camino ladrando como loca. Yo solo escucho. Y huelo el lago que cambia con las estaciones, el pino que se quema en la estufa, la tierra húmeda cuando llueve, la piel de Mateo que ya no huele a miedo. A veces, muy de vez en cuando, todavía percibo un rastro lejano de lavanda mezclado con medicina, o el eco de un olor metálico que ya no me asusta. Son fantasmas buenos. Vienen, me saludan y se van. Una mañana de primavera, el cartero del pueblo subió por el camino de piedra con su moto vieja. Traía un paquete grande y pesado. Mateo firmó, extrañado: ya casi nadie nos escribe. Lo abrió en la cocina mientras Luz y yo mirábamos curiosos. Dentro había libros. Muchos. De tapa dura, con fotos de perros y paisajes de montaña. Y una carta escrita con letra temblorosa pero clara, para Mateo y para Eco. Lo seguí de lejos todos estos años. Nunca me atreví a acercarme después de aquella noche. Mi mano derecha nunca volvió a ser la misma, la cicatriz me recuerda cada día lo que perdí y lo que no merecía tener. Vendí todo lo que tenía en Buenos Aires. Ahora vivo en el Bolsón, en una casita pequeña, solo. Estos libros son de Clara. Los guardé como un tesoro. En las guardas escribió cosas para Eco cuando todavía creía que iba a vivir. Léanselos alguna vez. Y si algún día quieren visitarme, la puerta estará abierta. No espero perdón. Solo quiero que sepan que aprendí a querer desde lejos, como ella me pidió. Gracias por salvar lo que yo no supe salvar. Gustavo. Mateo leyó la carta en voz alta. Cuando terminó, tenía los ojos llenos de lágrimas que no caían. Abrió uno de los libros. En la primera página, con letra débil de Clara, había escrito: para mi Eco. Si estás leyendo esto es porque alguien te quiso lo suficiente como para mantenerte vivo. Sé feliz, mi niño. Corre mucho. Ladra al viento. Y nunca, nunca olvides que fuiste lo mejor que me pasó en la vida.
Debajo había un dibujo hecho con lápiz, un cachorro con orejas caídas y una mancha negra en forma de lágrima bajo el ojo izquierdo. Mateo cerró el libro y me miró. Yo apoyé la cabeza en su rodilla. Luz se metió entre los dos y nos lamió la cara a los dos, como diciendo que ya estaba bien de tristeza. Esa tarde fuimos al lago otra vez. Mateo llevó los libros y la manta. Leímos en voz alta cada mensaje que Clara había dejado escondido entre las páginas. Algunos eran cortos: hoy te soñé corriendo. Otros largos, historias que nunca llegó a contarme, recuerdos de cuando me tenía en su pecho y me cantaba canciones que inventaba en el momento. Cuando terminamos, el sol se estaba poniendo detrás de los cerros y el lago parecía fuego líquido. Mateo guardó los libros en la mochila y sacó algo más, una cajita de madera que había tallado él mismo. La abrió. Dentro estaba la medalla de la Virgencita que habíamos tirado al lago años atrás. La había encontrado buceando un verano, cuando el agua estaba baja. La había limpiado y guardado para este día. Creo que ya es hora, dijo. Me la colgó del collar otra vez. Ya no pesaba. Era liviana como una promesa cumplida. Después nos quedamos en silencio mirando el agua. Luz se durmió entre mis patas. Yo cerré los ojos y, por primera vez en 7 años, no busqué ningún olor en el viento. No había sangre. No había miedo. No había ausencia, solo estábamos nosotros tres y el latido fuerte y tranquilo de la vida que habíamos construido ladrillo a ladrillo, diente a diente, lágrima a lágrima. Cuando volvimos a casa, la luna ya estaba alta. Mateo encendió la chimenea y puso agua para el mate. Yo me acosté en mi rincón favorito, el que da al ventanal desde donde se ve el lago. Luz se acurrucó contra mi pecho como cuando era cachorra y tenía frío. Mateo se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared y me miró largo. Oye, viejo, dijo con voz suave. ¿Te acuerdas de la caja? ¿De la lluvia? De todo lo que tuvimos que pasar para llegar aquí, asentí con la cabeza. Claro que me acordaba. Los perros no olvidamos, pues mira dónde terminamos, susurró, y su voz se quebró un poco. En una casa que lleva tu nombre. Con una familia que elegimos. Con una vida que nadie nos regaló, que nos ganamos. Se acercó, me abrazó el cuello y hundió la cara en mi pelo gris. Gracias, Eco. Gracias por no rendirte nunca. Gracias por elegirme cada día. Luz levantó la cabeza, nos miró y volvió a dormirse. Yo lamí la mejilla de Mateo una sola vez, despacio, como quien sella un pacto para siempre, y supe que ya no era el cachorro de la caja que lloró, era el perro que había cumplido todas las promesas que nunca hice con palabras. Prometí cuidar a Mateo cuando Lucía se fue. Prometí cuidar a Luz cuando Sombra murió. Prometí vivir por Clara cada vez que corrí detrás de una liebre o ladré al viento, y aquí estábamos, enteros. Heridos. Vivos. Afuerita, la nieve empezó a caer otra vez, suave y silenciosa, cubriendo las huellas del día. Mañana habría nuevas. Siempre habría nuevas. Mateo apagó la luz. Solo quedó el resplandor del fuego, y en la oscuridad, con el latido de Luz contra mi pecho y la respiración tranquila de Mateo a mi lado, cerré los ojos. Ya no buscaba a nadie, mi manada estaba completa, y mientras lata este viejo corazón lleno de cicatrices y de amor, nadie volverá a estar solo, nunca más. Fin.